Visita al templo Garra de Jaguar con el recuerdo persistente de los gemelos. Resumen. Queriendo conocer el friso de los gemelos Hunahpu e Xbalanque, fui a Petén para visitar el sitio arqueológico El Mirador. En el segundo día, después de un largo recorrido, llegamos al campamento El Mirador. En el tercer día, finalmente llegué con los míticos gemelos Hunahpu e Xbalanque. Después del breve encuentro, tuve que salir del lugar diciéndoles adiós. La vida continúa igual a nuestro viaje. Llegamos a esta estructura, la número 313 de la Gran Acrópolis Central. Es uno de los más grandes complejos residenciales de élite gobernante. Su ocupación fue del Preclásico Medio, y el lugar también tiene ocupación del Clásico Temprano. La parte superior es del Clásico Temprano. Contaba con la calzada interior y el reservorio de agua privado. Luego, miramos esta máscara gigante que pertenece al periodo preclásico y clásico. Aquí, las personas de diferentes ciudades intercambiaban muchas cosas, como el maíz. Acá disfrutamos este nacho, gracias a Eddie. Llegamos al templo Garra de Jaguar o estructura 34. Subimos esta grada. Miren esta estructura. Fue construida hace más de 2000 años. Los arqueólogos aplicaron estuco para proteger el estado de la estructura, porque el estuco se encontró bastante deteriorado. Esto es la Garra de Jaguar con símbolos de fuego. Dicen que este edificio es un monumento dedicado a la tumba de un miembro del linaje gobernante. Y acá se encuentra un mascarón. El mascarón saliente tiene la mitad de su rostro esquelético y la otra mitad corpórea. Paseamos dentro del templo. Acá estaban 3 habitaciones. Anteriormente estaban cubiertas. Es un lugar bastante interesante, pero tengo que admitir que aún estaba pensando sobre el encuentro con los gemelos. Seguramente necesitaba un descanso para organizar bien mi mente. Terminamos la visita al templo y regresamos al campamento para nuestro almuerzo. Continúa.